nada tiene que ver con la de hoy. Antes ha hecho referencia justamente a los planteamientos sociológicos. Yo creo que la sociología nos permite ver que nuestra sociedad ha cambiado. Era impensable en 1980, y si no, que alguien me pueda rectificar, mejor dicho, pensar que 30 años después, porque justamente ahora se cumple 30 años de esa ley, la pluralidad religiosa que íbamos a tener en España, ¿cuál iba a ser? Yo creo que ningún estudio de 1980 podía prever la diversidad que hoy tenemos. Y evidentemente tenemos una diversidad donde hay pues, más de 1 millón de musulmanes, más de 1,5 millones de evangélicos, más de 600.000 ortodoxos, más de 100.000 testigos de Jehová, más de 50.000 budistas, más de 50.000 mormones. Es decir, añadimos a eso, que antes hacía referencia a personas, es decir, ateas, en el último informe del CIS, superan el 9% de la población. Estamos hablando de 6 millones de españoles. Algo tendrán que jugar en esto. Indiferentes llegan al 15%. Es decir, que católicos practicantes, el 27%. Católicos no practicantes, el 50%. Es decir, que esa diversidad era impensable en 1980. Y yo creo que justamente muchos elementos se han puesto aquí sobre la mesa. Es decir, hoy tenemos un nuevo marco social. Se puede pensar en si regulamos o no ese marco social. Bueno, puede entenderse que no es necesario regular ese marco social. Yo también en ese sentido añadiría, o traía a colación eso de la crisis. Algunos también han dicho que hace falta regular la economía, ¿no? Y ahora dicen, no, hay que regular. Bien, yo creo que en este marco siempre hay algunos que salen beneficiados y siempre, justamente, los más excluidos se ven siempre perjudicados cuando no existe la norma. Es decir, que, por tanto, yo creo que ese marco también nos lleva a esa necesidad. Pero no solamente hay una necesidad sociológica, porque tampoco tenemos, sino hay toda una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha ido acuñándose a lo largo de estos 30 años. Y esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional solo tiene aplicación al caso concreto, planteado ante el Tribunal Constitucional. Pero es claro que la sentencia del Tribunal Constitucional es el intérprete auténtico de la Constitución. De alguna manera, esa jurisprudencia tiene que acogerse, tiene que incorporarse a las leyes. Y eso es también lo que se pretende hacer. Y luego hay 30 años de experiencia. ¿Qué carencias? Decía alguien. Por ejemplo, hay una carencia en lugares de culto. Hemos pasado, por poner un ejemplo, de una ley del suelo donde se decía que cuando se hace una planificación urbanística hay una reserva dotacional para lugares de la Iglesia Católica, a que ahora en la mayoría de las leyes urbanísticas no se diga absolutamente nada. Nada sobre los espacios dotacionales y si en esos espacios dotacionales puede destinarse a cuestión religiosa o no. Bien, pues tendremos que pensar, reflexionar si también eso es necesario o no. El estatuto jurídico de los ministros de culto, es decir, oiga, hay unos señores que se dedican, un personal religioso que se dedica a, bueno, que tiene una labor determinada dentro de su religión. ¿Qué estatuto jurídico les damos? ¿Estarán sujetos a la seguridad social o no están sujetos a la seguridad social? ¿Su confesión tiene que pagarle su seguridad social o no? ¿O después de 30 años le decimos, oiga, muchas gracias por los servicios prestados y váyase usted a casa? Esa es la respuesta que queremos. Después de 30 años una persona o un misionero está en no sé dónde, ¿qué le decimos? Ah, bueno, pues que su comunidad religiosa le siga manteniendo. Oiga, cualquier trabajador, si trabaja 30 años, 40 años, tiene derecho al final de su vida a no seguir dependiendo de él. Es decir, por tanto, habrá que establecer ese estatuto. ¿Los lugares de culto son inviolables o no? ¿O solo son inviolables los que tienen acuerdo? ¿Por qué? ¿No todos los lugares de culto son iguales? Ahora nuestra ley no dice absolutamente nada. Nuestra ley de 80 no dice si son inviolables o no. Son inviolables los que tienen acuerdo, pero los que no tienen acuerdo no son inviolables. ¿Por qué? Y si yo soy católico, tengo derecho a que mi lugar de culto sea inviolable, pero si resulta que soy budista, ¿mi lugar de culto es violable? ¿Por qué? ¿No estamos ante el mismo derecho? ¿O es que estamos ante derechos distintos? Incluso dentro del mismo derecho. O el concepto de notorio arraigo. Oiga, ¿cómo se alcanza el notorio arraigo? La ley dice, bueno, ámbito y número. Oiga, ¿no es el momento ya de objetivar?
dígame usted cómo alcanzo ese notorio de arraigo para firmar esos acuerdos. No es momento ya que usted me diga cómo alcanzo. Si necesito una presencia, ¿cuánta presencia? ¿Cómo? ¿Cómo alcanzo todo esto? Y luego, evidentemente, nuestra ley del 80 era una ley muy centrada en el individuo. Miren ustedes el artículo relativo al ámbito colectivo. No dice absolutamente, prácticamente nada. Y no dice nada porque en aquel momento la iglesia mayoritaria, que solamente se pensaba, era la iglesia católica y por tanto tenía unos acuerdos. Pero, bueno, oiga, ¿y el resto qué? ¿Cómo se plasman esos derechos colectivos del resto que no llegaremos, o que no llegarán, o que no tendrán acceso? Es decir, claro que hay elementos que hoy nos llevan a esa realidad. Hemos consultado con las confesiones, hemos hablado con las confesiones y hemos dicho, bueno, ¿cuál es vuestra vida? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se desarrolla vuestra vida en esta sociedad? Justamente un elemento también que nos parece sumamente importante. Bueno, usted, las confesiones hacen una labor social, una labor caritativa, y en muchos casos, por ser simplemente religiones o por ser confesiones, se trata un tanto menos privilegiado, o incluso, no sé si menos privilegiado, pero en caso se les aparta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen el derecho de acceder a subvenciones cuando se trate de hacer una labor caritativa, social, etcétera, igual que cualquier otra ONG. ¿Por qué me va usted a excluir a mí por ser una religión? O por ser una religión que no me conoce. O el derecho a los espacios públicos. Oiga, si yo pido manifestarme, bueno, pues iré a la delegación del gobierno, que es a donde corresponde. Pero ¿por qué usted me dice que no? ¿Por qué no me puedo manifestar? ¿Por qué no me puedo manifestar? ¿O por qué no tengo la posibilidad de ejercer mi descanso semanal? Si es distinto al de la mayoría. Otra cosa ya luego será que yo negocio con mi empresario. Pero hombre, reconozca usted este elemento. Eso son algunas. Rafael y Fernando, os pido también. Muchas gracias. El profesor Contreras ha hecho una vigorosa defensa de la supuesta ley, de la nueva ley, y ha demostrado que su demanda es también pedida por amplios sectores de la sociedad española. Hay un pelín, de todas formas, de síndrome de Estocolmo. Es decir, de tanta ley, uno puede creerse que la ley es muy un pelín. Es natural. Si otra vez lo mismo, pues no hay como bajar que saque lo que va. Eso es de todas formas, yo solamente añadiría que para que el señor no se vaya totalmente defraudado, que los optimistas tenemos un dicho, que es que los amantes de las salchichas y de las leyes no deberían ser testigos del proceso de su fabricación. Y efectivamente, muchas leyes, su proceso de elaboración es confuso. Esta está empezando con una cierta confusión, porque no se sabe exactamente dónde está. Pero bueno, yo me voy a fijar simplemente en el crucifijo, en la ciudadanía y en el aborto. Me ha preocupado mucho la sentencia Lauzi del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y me ha preocupado más las sentencias, las 4 sentencias del Tribunal Supremo en su sala tercera. Bueno, ahora de pronto he visto que unánimemente los 47 países del Consejo de Europa rechazan la sentencia en Interlaken, diciendo que la Corte de Derechos Humanos son ellos mismos las que están modificando el estatuto. No tiene competencia sobre los asuntos relacionados con la salvaguarda de las tradiciones y culturas nacionales. Y por tanto, Estrasburgo no puede prohibir que se coloquen crucifijos en la escuela de Italia. Yo no lo digo simplemente. No me preocupa esto, sino que tanto en materia de ciudadanía como de crucifijos, los fautores, eso no tiene ninguna maldad detrás, los autores de las sentencias no son jueces profesionales. Tanto el autor de la sentencia Lauzi, el ponente, como el ponente